Dios les bendiga. Bendito el Señor Jesucristo, que nos permite reunirnos una vez más para compartir su verdad revelada. Esto es el Evangelio. Ese Evangelio que es el cúmulo de enseñanzas que nos dejó el Mesías Jesucristo como maestro, y posteriormente la desarrollaron unos hombres santificados y autorizados por Él, inspirados por el Espíritu Santo. Nos trajeron el desarrollo de estas verdades plasmadas en los evangelios, ampliadas en las cartas paulinas de Pedro, entre otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha dado esta esperanza gloriosa, a fin de poder ser perfeccionados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, quitando las inmundicias y resucitándonos en Cristo y por Cristo Jesús. Bien, es la voluntad de Dios que nosotros seamos prosperados en todo. Es la voluntad de Dios que tengamos plena conciencia de lo que somos, de lo que representamos y a quién representamos, de lo que administramos y de quién es esto, esta verdad revelada que administramos. Más también el alcance de esa administración y la bienaventuranza que tenemos al ser llamados hijos de Dios, y en esta dignidad de hijo de Dios tenemos acceso seguro a las lides del reino de los cielos. Bendito el Señor Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema que está íntimamente relacionado con la naturaleza divina que en nosotros se está desarrollando y que Jesucristo cada día la fortalece. Me refiero a la nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a tratar el tema, lo tengo aquí anotado en mi libreta de apuntes, por favor. Libreta de apuntes, lapicero, Biblia. Estas son las herramientas del hombre de Dios. En esencia, la Biblia. La libreta de apuntes, el lapicero se tiene a fin de plasmar allí las enseñanzas y poder repasarlas, con la finalidad de tener presente siempre el conocimiento de Cristo Jesús y ampliarlo, porque haciendo estas cosas no vamos a resbalar. Bien, Dios les bendiga. Entremos en materia. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Bendito el Señor Jesús. Vamos a leer, el título es ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es ser hijo de Dios? Vamos a leer Biblia, por favor. Carta de Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3, versículo 17. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3, versículo 17. Leamos, por favor, leamos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Repitamos, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, se titula el tema de hoy, ¿qué es ser hijo de Dios?
Y me voy a detener un instante en la expresión que es, porque esta expresión es determinativa, es decir, siempre requiere, ante la pregunta ¿qué es?, una explicación o una definición. Ejemplo, ¿qué es él? Él es ingeniero. ¿Qué es él? Él es abogado. ¿Qué es él? Él es hijo de Dios. Cuando usted tiene la definición, a esa definición también se le da una expresión justificativa de no hacer. Es que él no puede hacer eso porque es hijo de Dios. Es que es creyente. Es que es temeroso de Dios. Así se califica y se cualifica. Se califica y se cualifica a la persona bajo la terminología, bajo el término, yo diría la cuasifrase que es. Por eso me pareció muy adecuado, con la inspiración del Espíritu Santo, insertarlo, tomarlo aquí como parte del título, que es ser hijo de Dios. Y fíjese algo, mi hermano que me escucha y simpatizante también, que ojalá de simpatizante usted pasara a ser hijo de Dios, creyendo plenamente en las verdades bíblicas, porque le aseguro que no va a ser defraudado. Se lo aseguro. Tengo más de 36 años caminando de la mano del Eterno, y gracias a su misericordia, a su bondad, a su revelación, a su manutención, no he hallado defraudo. Gracias a Dios. Bien, sucede que cuando hablamos que es ser hijo de Dios, indudablemente nos tenemos que remitir a aquel que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y en esta buena voluntad. ¿Cuál es esta buena voluntad? Como está escrito en el Evangelio de Lucas: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esta buena voluntad para con los hombres se llama Cristo Jesús. Y no es porque hoy esté en un pesebre, no es porque hoy siga siendo niño, no, es porque Él creció, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para garantizarnos perdón y redención por su sangre, y en su nombre alcanzar justificación. Esta buena voluntad de Dios para con los hombres no solo se queda en el hecho del sacrificio, sino que Jesucristo mismo se constituye en modelo para nosotros ser formados a partir de Él. Cristo es el arquetipo, el modelo nuestro. Ahora, como en este arquetipo, en este modelo imperaba, dominaba la palabra del Eterno, que en Él y en sí mismo era la palabra, Cristo tiene la particularidad, la deferencia, la absolutez de ser todo, en todo, por todo y para todo. Pues está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Busque la Biblia, por favor. Anótelo.
Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dando a entender con esto la Escritura, que este arquetipo, que este modelo nuestro, no solo estaba vestido de carne, sino que en él reposaba la plenitud de la deidad, como lo expresa Pablo, a fin de poder salvar al hombre, porque nadie podía hacerlo sino solo Dios, y para ello se vistió de carne. Así, este modelo, este arquetipo, se constituye entonces en la guía única y absoluta en nuestra formación. Formación que surge a partir del efecto de la palabra en nosotros, el efecto que produzca la palabra en nosotros. Efecto que está supeditado indudablemente a la fe, al creer, porque está escrito que todo el que cree esta verdad se constituye hijo de Dios. Y en este ámbito de constituirse hijo de Dios y teniendo a Cristo como modelo, el apóstol Pablo, si usted lee en Colosenses 3:17 y se va al versículo primero más arriba, notará que el título del texto es La vida antigua y la nueva, marcando diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Nótese que nosotros, a pesar de que estamos revestidos de carne y no somos espíritu, habla de que somos hombres y mujeres espirituales. Dando a entender el Espíritu Santo con esto, y no me voy a cansar de decir esta frase, porque el Espíritu Santo en Cristo Jesús nos vino a enseñar. Por eso Jesús dijo, si yo, el Maestro, el Señor, y decís bien, porque yo soy Maestro y Señor, decís bien. Este arquetipo, este modelo, esto que nosotros podemos llegar a ser por medio de la acción de la palabra en nosotros, es lo que nos va a transformar, nos va a estructurar. Por eso les dije al principio que la herramienta del creyente, del hombre de Dios en esencia, es la Escritura. Porque un creyente pobre en la lectura de la Escritura y en la oración es un pobre creyente. Un creyente pobre en la lectura de la Biblia y en la oración es un pobre creyente. Por ello es importante que nosotros permanentemente estemos leyendo la Escritura, analizando la Escritura, escudriñándola, para poder conocer los misterios de nuestro Padre Celestial que están registrados en la Escritura. Esto usted no lo va a lograr leyendo libros de famosos escritores espirituales o repitiendo oración. Voy a repetir la oración del día lunes, el día martes, y tiene su librito de oración, y voy a leer la oración en momentos de conflicto, en momentos de desespero, en momentos de desazón, en momentos de insatisfacción, en momentos de prueba, en momentos en que esté pasando por situaciones conflictos. Voy a leer esto porque el autor me dice que esta oración es eficaz. Bueno, si usted aspira a ser hijo de Dios con poder, buen administrativo de la gracia del Eterno, y el buen administrativo en la gracia del Eterno se formará a partir de las revelaciones. Y las revelaciones en Cristo y por Cristo, y de estas verdades solo se obtienen cuando usted tiene estrecha relación con el Eterno.
El Eterno es el que revela las verdades que Él ha ocultado en la Escritura. Porque nosotros que somos hombres y mujeres espirituales, tenemos obligatoriamente que buscar a nuestro Padre espiritual a fin de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nuestro Padre espiritual, entonces, cuando nosotros estamos a sus pies, de Él fluye el poder suficiente para transformarnos. Cuando nosotros estamos transformados y estamos en el proceso siempre de transformación, porque aún no somos plenamente espirituales, sino que estamos en la carne. Ese proceso de formación, de transformación, dentro de ese proceso el poder actúa en nosotros y nos permite determinar acertadamente cuándo es la voz del Eterno, lo que quiere el Eterno para con nosotros y cuando el Eterno nos está hablando. ¿Por qué tenemos ese discernimiento? A este hombre es al que se refiere Pedro. Mire, vamos a leer. Por favor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 23 hasta el 25. Pero vamos a detenernos primero en el 23 y después ampliamos hasta el 25. Porque necesito yo y usted y todos los que aspiren a ser hijos de Dios conocer exactamente la estructura de esta dignidad de ser hijo de Dios. Bien, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, nótese, siendo renacidos, es decir, nuevamente nacidos. Por eso es que le dije que somos seres espirituales. Somos renacidos por la palabra y por el poder de la palabra somos transformados. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Por eso pues, Cristo Jesús, que es nuestro modelo, es el al que Dios se designó. Por eso hay confusión. Es que Cristo es el Hijo de Dios. Claro. Para poder introducirse al mundo, tenía que venir como hijo. Para poder introducirse al mundo. Porque Él se sujeta a su palabra. Él determinó que a través de la mujer el hombre vendría al mundo y Dios no es irrespetuoso con su propia palabra. Así es que se vistió de carne, como dice Juan, se introdujo, depositó la palabra en el vientre de María, esa palabra que se patentiza en Génesis, cuando dice produzca la tierra. No hizo uso de sus manos, se usó el poder de la palabra. Produzca la tierra, produzcan las aguas, sea el sol, sea la luna y sean por lumbreras. Esa palabra, con la plenitud de poder del Eterno, fue depositada en María, a fin de que se formara ese que sería el tabernáculo del Eterno, Cristo Jesús. Más también se estaba formando nuestro arquetipo, nuestro modelo, para nuestra formación por el poder de la palabra y por la palabra de poder. Espero que comprenda esto, por favor. Yo aspiro en Dios que muy pronto nos estaremos reuniendo y podrá usted preguntarme acerca de esto para ahondar. Esperemos
que haya un canal. Y si hay un canal, por favor, pregunte lo que no comprenda. Porque es importante que usted, como hijo de Dios, conozca los misterios de su Padre Celestial, para que tenga certeza y convicción y pueda presentar defensa por su fe. Fíjese que Pedro dice que no somos renacidos de simiente corruptible, porque la palabra que se formó no tomó carne ni sangre de María. La palabra que se formó por el dicho del Eterno: hágase, hágase. Y cumplió el ciclo, cumplió el tiempo de la vida, 9 meses, porque así estaba establecido por el Eterno. Él se sujeta a su palabra. Jesucristo cumplió todos los requisitos de un hombre mortal. Por eso es que Jesús no fue un facsímil de hombre, no fue una imitación de hombre. Jesús fue un hombre a plenitud, con debilidades como las nuestras, como dice el apóstol Pablo. Sí, pero, el adversativo pero sin pecado. Esto quiere decir que su naturaleza humana no estaba contaminada. Esa naturaleza humana no contaminada es nuestro modelo. Así que imagínese usted si tiene tendencias naturales al pecado, ¿cómo por sus fuerzas usted va a ser perfecto delante de Dios? Tiene usted obligatoriamente que relacionarse con la palabra, orar, buscar el rostro de su Padre Celestial, y le aseguro algo: sin usted darse cuenta, el poder de la palabra operará y usted cualquier mañana despertará y notará que aquello que era debilidad se ha tornado en fortaleza. Porque este Hijo de Dios, estructurado por la palabra, este Hijo de Dios, administrativo de las lides celestiales, de las lides espirituales, administrativo del reino de los cielos, es el que está autorizado para hacer lo que dice el apóstol Pablo en el versículo inicial. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque esto no es invocar el nombre, no es que si usted va a comer, voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Si va a iniciar algún negocio, voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Si va a iniciar cualquier actividad, no va a decir voy a hacerlo en el nombre de Jesús. No es la expresión, a esta expresión que usted debe permanentemente mencionar, decir antes de cualquier cosa, sino que esto que dice el apóstol Pablo se cumple en el Hijo de Dios, que está estructurado en la verdad. Y al estar estructurado en la verdad bíblica, bajo el influjo del Espíritu Santo, bajo el influjo del poder de la palabra y la palabra de poder, él en sí mismo tiene el temor, tiene la verdad revelada, tiene la esencia divina que crece cada día más en él. Este hombre estructurado de esta forma, sus actos indudablemente deben estar en consonancia con los actos de su modelo, de su arquetipo. Esto es Cristo Jesús. Porque los actos de nuestro modelo, de nuestro arquetipo, siempre estuvieron o siempre fueron la manifestación de lo que había en su interior. Esto es el Espíritu eterno, y él lo dijo: el Padre que mora en mí, él hace las obras.
el hombre que ha creído y que se ha constituido hijo de Dios debe obligatoriamente cada acto, cada negocio, cada relación interpersonal, cada desenvolvimiento social, cada ir y venir y devenir, ir, venir y devenir, debe obligatoriamente estar matizado, manifestación, matiz o color de sus actos, que debe ser la expresión de lo que está en su interior. La expresión de lo que está en nuestro interior va a ser entonces lo que contribuirá al cumplimiento de este versículo en la existencia concreta, objetiva, clara, precisa, material del Hijo de Dios, en la expresión todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho. La palabra del Hijo de Dios es sagrada, no debe, es sagrada. Cuando el hombre temeroso de Dios habla, esa palabra tiene poder, porque en el subfondo está el temor, y en su esencia formacional está la acción del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Constitutivos estos que mencioné, que permiten que todo lo que se haga o se diga debe ser en el nombre de Jesucristo. Y ya le digo, en el nombre de Jesucristo, ¿por qué? Porque cuando usted tiene el nombre de alguien, pertenece a un clan, pertenece a una familia en especial, pertenece a cualquier grupo y su nombre es representativo de ese grupo, de ese clan, de esa familia, como era en la antigüedad. Usted está obligado a actuar en función y para función de este nombre. Como usted tiene el nombre de Jesucristo invocado, por eso es que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Como usted tiene el nombre de Jesucristo invocado para perdón de pecados, como usted tiene la acción del Espíritu Santo, y si no ha recibido el Espíritu Santo, vamos a tratar el tema para que lo reciba, por favor, porque es importante que el Eterno tenga comunión con usted. Si usted no tiene el Espíritu Santo o si usted tiene el Espíritu Santo, obligatoriamente sus manifestaciones deben ser de hijos de Dios. ¿Y cuáles son las manifestaciones del Hijo de Dios? Toda paciencia, toda longanimidad, es decir, resistencia a los avatares existenciales. Toda ternura, toda comprensión, toda empatía, toda ternura. Y este Espíritu Santo, este Dios en nosotros, nos ayudará indudablemente a superar lo que es el hombre natural. Ahora sí, continuemos por favor en Pedro. Dice Pedro, porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como la flor de la hierba. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es clara la explicación que nos da nuestro hermano Pedro
al decir que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y fíjese que el hombre se preocupa mucho por buscar gloria terrenal, por ser famoso, por tener muchas riquezas. Tal vez esto no es malo. No es malo en el sentido de la superación personal, más y lamentablemente el hombre tiende a poner el corazón en esas cosas y busca pues la vanagloria y cree que eso es el todo. El hombre de Dios, el hombre espiritual, el Hijo de Dios, tiene claros conceptos acerca de lo que es la gloria presente y futura y venidera. Porque su vida está escondida en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se manifieste, este hombre de Dios sabe que será manifestado con Cristo en gloria. Aleluya. Y no es una gloria efímera de 30 o 40 o 50 años. No es un reconocimiento humano. Y los reconocimientos humanos, recuerden, que perecen con el hombre, porque el hombre no es eterno. No que quedará en los libros, mas todo perecerá. Porque toda gloria de hombre es como la flor del campo, es como la hierba del campo. Y hay algo más relevante aún, y es que toda gloria de hombre, como la expresión lo indica, es de hombre, y todo hombre perece. Este que habla es hombre, Reyes es hombre, Reyes perece. Porque todo hombre perece y toda gloria de hombre con él. Sea que en sí mismo la tenga, o sea que él la reconozca a otro. Pero todo perecerá. Discúlpenme haberme salido un poquito del tema. Retomemos el tema. Así, el hombre, el Hijo de Dios, va a manifestar su estructura, su formación en los actos, y al manifestar su estructura, su formación en los actos y en sus decires, está honrando el nombre que está invocado sobre él, el nombre de Jesucristo. Y honrar, es lo que quiere decir el apóstol Pablo: háganlo todo, sea de hecho o de palabra, en el nombre de Jesús. Es decir, háganlo, actúen siempre dirigidos por lo que representan y por el temor a quien representan. Por lo que representan y por el temor a quien representan. Recuerde, aquí no hablamos de miedo. Es que viene una tribulación, eso me produce mucho terror. ¡Qué miedo! No, aquí no hablamos de eso. El evangelio no es de terror, el evangelio no es de miedo, el evangelio es de convicción, de certeza. Tener la convicción de que esto que Cristo Jesús nos enseñó, eso es lo que nos permitirá alcanzar la reconciliación y posterior asignación de la vida eterna por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Así es que no despojemos el corazón de miedo, de incertidumbres, de dudas. Despojemos. ¿Sí ve? Vamos a leer en Segunda de Pedro, a ver qué nos dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Biblia, por favor, búsquelo, escríbalo. No se conforme con escuchar solamente. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Leo estos pasajes y sabe que a mí me enternece, porque veo reflejada la bondad de Dios, que es tan grande. Fíjese, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque aquí estamos hablando de la vida nueva que está en nosotros. Y no solo por los actos o por los decires, sino por la esencia misma. Por la esencia misma. Esa vida que Dios ha depositado en nosotros, cuando nosotros creímos al sacrificio y creímos que ese sacrificio nos justificaba delante de Dios. Y creímos que Cristo Jesús es el único medio para alcanzar salvación y vida eterna. Como Él lo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y estas cosas nos han sido reveladas a nosotros por la gloria y excelencia, por su gloria y excelencia. Nadie lo indujo, nadie lo obligó, nadie le sugirió, nadie lo conminó, nadie lo coerció, sino que Él de su propia voluntad y en su buena voluntad para con los hombres nos ha concedido el ser nueva criatura para que se manifieste lo que somos hijos de Dios, esa dignidad. Fíjese que Colosenses, capítulo 3, versículo 10, ya para concluir, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente, vamos a leer esto, por favor, que es muy diciente, muy diciente. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pleno, en la plenitud de la manifestación del Hijo de Dios. Lo cual indica que nuestra perfección es progresiva. Un poquito aquí hoy, otro poquito allá mañana, otro poquito después. Y nuestra formación para llegar a la perfección será real. No es una utopía. No es un mundo imaginario. No. No es producto de concepciones fundamentadas en fábulas. No. Es que tratamos y hablamos, usted podrá recibirlo en usted en la medida en que cree. Dios le bendiga.